Desde un punto de vista económico, es como el canal de Panamá para Panamá. El río lo estamos reventando de una manera al punto tal de que nos estamos quedando sin río. El 80% de las exportaciones salen por esta vía. Es una cuestión estratégica para nuestro país. La mercantilización es una forma de considerar al río como una gran mercancía. La mayor parte de las exportaciones en esta vía tienen un carácter más de declaración que de control estatal. Creo que también lo que a Argentina se debe es el problema de recuperar efectivamente su industria naval, ¿no? La cuestión del contrabando de estupefacientes tiene que ver con un control policial. La mercadería que sale no sale por aguas argentinas. Los servicios que aporta hoy Uruguay son servicios que están absolutamente monopolizados y Argentina no tiene chance de competir. Un proyecto geopolítico de soberanía territorial. Que implica poder sentarse también a negociar con estas 7 o 8 exportadoras que se llevan todo el grano. Por la hidrovía Paraná-Paraguay se mueven el 80% de las exportaciones argentinas. Une puertos de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Su administración incluye un complejo sistema que va desde el dragado hasta la administración del medio ambiente. Esta ruta fluvial transporta miles y miles de bienes que representan muchísimo dinero para la República Argentina y pareciera ser algo muy difícil de controlar. La Argentina debate hoy el futuro de la hidrovía. ¿Podremos recuperar el río para la soberanía nacional o seguiremos con un sistema que solo beneficia a los privados? Se habla muchísimo de la hidrovía, pero ¿qué es la hidrovía? Hay un concepto técnico y un concepto popular. El concepto técnico es un tratado internacional de libre navegación que abarca desde el inicio del río Paraná hasta bien entrado en lo que es Bolivia. O sea, es un tratado internacional entre Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia y Argentina, en el cual se establecen condiciones para facilitar la libre navegación de los ríos. El río Paraná tiene en territorio argentino, desde que viene del Pantanal, el brasileño, del Mato Grosso, son unos 1.300, 1.400 kilómetros. ¿Y dónde termina el río Paraná? En el río de la Plata. Es decir, que el río de la Plata es el producto, el final desencadenante del río antes de su ingreso al mar. ¿Cómo entra al mar? Entra por un canal natural, es un canal precioso, el canal Magdalena,
que es el que vincula todas las aguas argentinas, más todo el sistema hídrico argentino, porque ojo, que el Paraná recibe el Río Negro, el Salado, el Carcarañá, el Río Corrientes, hay un montón de ríos que van y que van formando este río. Y que se juntan con el Uruguay para desembocar en el Río de la Plata. Eso en el Río de la Plata. Y ese Río de la Plata desemboca en el Canal Magdalena, que es, digamos, la conversión de nuestras aguas en la costa atlántica que tenemos. Nosotros, cuando hablamos en los medios o cuando se escucha hablar de hidrovía, lo que se está hablando es de una obra de ingeniería civil, tal vez la más importante que tenga en este momento la República Argentina, que es un canal de navegación troncal que va entre el océano a Santa Fe y luego fue prolongado de Santa Fe hasta Confluencia, que es ese puntito donde está la frontera con Paraguay, con Corrientes, con Formosa, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros en los medios escuchamos de hidrovía, normalmente hablamos de esta obra civil. ¿Y por qué hablamos de hidrovía? Porque en su momento, durante 25 años, la empresa concesionaria de esa obra civil fue la compañía que se denominaba Hidrovía Sociedad Anónima. Nosotros no hablamos normalmente de hidrovía, hablamos de sistema de navegación troncal, porque el nombre de Hidrovía Sociedad Anónima tiene que ver con esta unión de empresas, Yandenul junto con EMEPA, que fueron quienes resultaron adjudicatarios de la concesión que se realizara allá por el año 95. La hidrovía es un canal de comunicación, es una vía que comunica de manera cotidiana, constante a nuestro país, y que sobre todo es un tránsito fundamental de lo que es el comercio exterior, en gran medida en términos de exportaciones, ¿sí? Circula obviamente por los principales afluentes de la Argentina, el río Paraná y el Uruguay, desembocan en el Río de la Plata, que terminan convirtiéndose en centro de salida y de entrada de estos buques. No hay que olvidar que el 80% de las exportaciones del complejo oleaginoso que existe en el sur de la provincia de Santa Fe, concretamente en esas 30 terminales portuarias privadas que hay en el sur, salen por esta vía, ¿no? Pero que por otra parte por allí también ingresan el 95% de las importaciones, con lo cual hay que garantizar que el tránsito fluvial y luego marítimo sea absolutamente fluido. Es una obra civil y desde un punto de vista económico es como el canal de Panamá para Panamá. O sea, esta obra civil es estratégica, es una fuente de ingreso de divisas para el país. ¿Por qué? Porque así como la ruta de Buenos Aires a Mar del Plata implica el cobro de un peaje, esto también implica un cobro de un peaje que es cobrado a buques extranjeros. Y en esta ruta, principalmente en lo que es en el trayecto de Santa Fe hasta el océano, circula el 80% del comercio exterior argentino. Entonces, puede decirse claramente que es una cuestión estratégica para nuestro país. Es raro, ¿no?, que Argentina no tenga un solo puerto. Sean todos puertos extranjeros. Nada, es increíble. O sea, que el Estado no se haya quedado con un recurso tan importante, ¿no? Y eso porque también Argentina no modificó la matriz desregulatoria de los años 90, ¿no? Esta arquitectura neoliberal de los años 90 lo que hizo fue provincializar los puertos. De hecho, los puertos fueron transformados, no me acuerdo el número de la ley, la 24.000, no me acuerdo el número exacto, pero una ley que fue la que transfirió los puertos a las provincias y los transformó en entes de derecho público no estatal. Un nombre, pero horrible, pero que al mismo tiempo dice mucho acerca de la racionalidad jurídica que gobernó el puerto en los 90 desde ese momento, que es la racionalidad del derecho privado. Los transformaron en entes de derecho privados en donde las corporaciones armaban grandes directorios, comités, etcétera, vinculando por supuesto empresas, sindicatos, o los poderes más concentrados y hegemónicos, que son los que terminaban gobernando estos distintos nichos portuarios que tenemos distribuidos en Argentina, ¿no? Los polos portuarios. Y al mismo tiempo el gran problema de la extranjerización de la tierra. Tenemos a Dreyfus y a muchísimas otras corporaciones extranjeras, Bunge, entre muchas otras, que son las dueñas prácticamente de kilómetros y kilómetros del río Paraná con sus terminales portuarias. En el marco de concesiones manifiestamente irregulares, sin ningún tipo de control acerca de qué es lo que se hace allí, y con el agravante de que por buena parte del transporte portuario fluvial argentino también tenemos grandes problemas de narcotráfico.
La hidrovía es parte de un sistema inmenso hídrico llamado Cuenca del Plata. Abarca una región amplia de más de 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie y sus aguas se descargan en el Río de la Plata. En junio de este año se realizó en la ciudad de Rosario una caravana federal de organizaciones sindicales, políticas y sociales para que no regrese a manos privadas el control y dragado de la vía navegable. Bueno, estamos enfrente de la Bolsa de Comercio en la ciudad de Rosario, en lo que es la Plaza Pringles, en una concentración y una movilización que se convocó a nivel nacional, fundamentalmente por distintos sindicatos de nuestro país, en defensa de la soberanía del río Paraná. Y bueno, venimos a plantear la derogación del decreto 949, que el Estado se haga cargo de la administración con las provincias de toda esta vía de salida del Paraná y por la apertura del canal de Magdalena. ¿Cómo le explicás a alguien que no conoce nada del tema cuál es la importancia estratégica para la Argentina de la hidrovía Paraná? Bueno, el 80% del comercio exterior argentino que entra y sale de todos los puertos, Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, etcétera, sale por el Paraná y en vez de seguir por el canal de Magdalena hacia el Atlántico, se desvía hacia Montevideo por el canal de Punta Indio, que es un canal más angosto, antieconómico. Entonces, todo el comercio hay que pedir permiso para entrar y salir a otra multinacional que maneja el puerto Montevideo, cuando nosotros tenemos nuestro propio canal y no necesitamos pedir permiso a otro país. Y de este punto de vista se benefician los puertos argentinos, el puerto de La Plata, sin necesidad entonces de depender del extranjero. ¿Cómo podemos graficar lo que pasa por la hidrovía del Paraná en números? Bueno, las cosechas argentinas valen 54.000 millones de dólares. ¿Cuántos salen de este río? 34.000 millones de dólares. Pero a Rosario, a Santa Fe, a los argentinos no le dejan un peso. Toda esa riqueza que fluye en esos manantiales, nada queda una Argentina tremendamente desigual. La importancia que tiene para el país estratégica es el dominio de las exportaciones del río Paraná. Quien maneja la llave de eso es quien controla el dragado, el balizamiento y el peaje. Eso es la vía troncal, eso que tuvo durante muchos años el nombre de la empresa que explotaba el servicio llamado Hidrovía Sociedad Anónima. ¿Quién depende hoy que la hidrovía vuelva a estar en manos del Estado Nacional y del gobierno? Tiene que ser decisión del gobierno nacional que saque de la idea la resurrección estúpida de la década del 90. Hay que recuperar lo nacional para tener un proyecto de país en donde la felicidad no sea la propiedad privada del que la pueda comprar. ¿Cómo le explicamos a una señora que va al supermercado, a un señor que va al supermercado y le aumentan los precios semana a semana? ¿Cómo le afecta este decreto que tenemos hoy en vigencia? Bueno, lo concreto es que acá se calcula que más de 10.000 millones de dólares por año se van porque no hay control por parte del Estado, porque todo lo que es ese manejo la tienen las cerealeras. Entonces toda esa riqueza que se nos va tiene que volverse para reactivar el mercado interno. Hoy tenemos una necesidad sobre todo de divisas. A veces cuando se habla de estos temas es difícil trasladarlo a cómo impacta eso a la vida cotidiana de la gente. ¿Cómo impacta? Mira, yo creo que la discusión de la hidrovía tiene por una parte la de los alimentos. Estamos hablando de qué se produce en nuestro país. Hoy es la principal vía de transportación para los cereales, para exportar los cereales de nuestro país. Eso tiene claramente que ver con un modelo de producción de los alimentos, pero además en esta ciudad en particular discutir qué pasa en el río Paraná tiene que ver también con
discutir el narcotráfico, con la necesidad de que el Estado tenga mayor control sobre los puertos, de poder ver realmente y fiscalizar que eso no actúe como lo es hoy por una vía o una ruta del narcotráfico. Porque detrás de esto hay que controlar el comercio exterior, controlar los puertos, rehacer la marina mercante, reactivar los astilleros. Son miles de puestos de trabajo que necesitamos hoy. Entonces, por eso recuperar esta vía de navegación, la derogación de este decreto y el canal de Magdalena es fundamental para hoy, debe ser una de las luchas más importantes del pueblo argentino. Mientras las discusiones alrededor del vencimiento de la concesión de la administración y explotación de la vía navegable troncal del Paraná todavía no están resueltas, se suma otro desafío a considerar. Actualmente, la navegación comercial hace su ingreso y egreso por aguas uruguayas a través del puerto de Montevideo. Sobre aguas argentinas se encuentra, sin uso, el Canal Magdalena. Para ser operativo, necesita aumentar su profundidad y otras obras accesorias. Una inversión que permitiría el control soberano del movimiento comercial que llega y sale de nuestro país por sus aguas. La Argentina es un país marítimo por naturaleza. La costa argentina, son pocos países en el mundo que tienen la costa que tenemos nosotros hasta la Antártida. Las islas del Atlántico Sur, Malvinas, todo el territorio continental. Bueno, todo ese territorio depende del Canal de Magdalena, porque es el canal que lo une. Por el cual un buque que va de Formosa a Puerto Deseado o a Ushuaia va por aguas argentinas. Bueno, ahora no. El Canal Magdalena está cerrado. No está dragado, está abandonado. ¿Y qué se ha ido haciendo? Se ha ido haciendo un canal para que todo el comercio vaya por Montevideo. El problema que tenemos hoy es que la Argentina no tiene por dónde salir su mercadería. La mercadería que sale, los granos, todo lo que sale, no sale por aguas argentinas. Los servicios que aporta hoy Uruguay son servicios que están absolutamente monopolizados y Argentina no tiene chance de competir porque pues, la única entrada, el único punto de acceso es el puerto de Montevideo. ¿Qué es lo que se plantea como salida alternativa? Bueno, un canal que sigue el curso de las aguas, que tiene hoy una profundidad que no permite el ingreso de buques, ¿sí? Estamos hablando de una profundidad de 15 pies, con lo cual haría falta un trabajo de dragado para poder llevarlo al menos a unos 36, 38 pies que le permita a los buques de un porte un poco más significativo entrar, pero además con la idea de plantear el Canal Magdalena como un canal de doble vía. Entonces ahí tenés ya un segundo factor positivo que no solo facilita entrada y salida, sino que además, ante cualquier eventualidad, permite remover buques varados de manera más ágil. Si haces la cuenta entre el ahorro más todo el cargo de servicios que efectivamente hoy cae en autoridades o en funciones de servicios uruguayos, el costo, digamos, la ganancia es de unos 145 millones de dólares anuales en el peor de los escenarios y hasta 143 millones de dólares en el mejor de los escenarios. Todos estos servicios que hoy caen del lado uruguayo serían beneficio para la Argentina en función de poder proveer estos servicios. Pero además venimos a decir que hay una cuestión fundamental de soberanía, que es que hoy un buque que conecta dos puertos argentinos tiene que pasar necesariamente por aguas uruguayas, con lo cual, si tiene que hacer este movimiento y esperar, porque puede ocurrir que haya un buque varado o el tiempo de espera normal para poder entrar, está pagando servicios en la costa uruguaya siendo un buque de cabotaje que hace conexión de puertos locales.
Digamos, la cuenta que nosotros hacemos nos lleva a calcular que en el peor de los escenarios, en 3 años, con lo que te ahorrás del funcionamiento mismo del Canal Magdalena, costeás el total del proyecto. ¿Y ahora por qué no se hace? Cuando se presenta el proyecto de presupuesto 2020, se incluye para el 2021 una partida para hacer toda la parte de rediseño del proyecto y armado de las licitaciones. Todo esto ocurrió en el 2021 y en 2021 se presenta ya con una comisión bicameral constituida en el Congreso, dentro del proyecto de presupuesto nacional, una partida para poder avanzar en el proyecto Canal Magdalena. Como se rechaza el proyecto de presupuesto del año pasado, esa partida no aparece en el presupuesto actual. ¿Por qué? Porque el presupuesto actual retoma, lo que hace es prorrogar el presupuesto anterior, con lo cual no existe la partida para poder avanzar en este proyecto. Cada vez que se habla de la hidrovía, hablamos de empresas multinacionales, de intereses extranjeros y de cómo controlar, pero poco se habla de los pequeños y medianos productores que están a las orillas del Paraná y que generan alimento y que podrían acortar las distancias también con otros pueblos. Sí, cómo utilizar también los resortes del Estado, claro, en materia tributaria, en materia fiscal, en materia agropecuaria, ganadera, productiva, para desarrollar también esa producción de alimentos. Por eso todo va de la mano. Va de la mano el modelo productivo conjuntamente con el cuidado del medio ambiente, con la tenencia de la tierra, con el control del comercio exterior, que debe ser una facultad ineludible e indelegable de parte del Estado, y también con poder garantizar que este sistema de navegación troncal fluye y que permita que tengamos un comercio exterior activo que garantice que podamos poner los productos argentinos en el resto del mundo. Nosotros creemos que este sistema de navegación troncal tiene que estar al servicio de un proyecto geopolítico de soberanía territorial, de soberanía política, de soberanía económica, de soberanía alimentaria y de soberanía energética para la República Argentina. Por eso creemos que es sustancial para desarrollar nuestras economías regionales. El sistema productivo, el que hoy está implantado, arroja, expulsa a cientos y a miles de pequeños productores de sus tierras. Entonces, cuando uno habla del sistema de producción de alimentos, el sistema de producción en general en la República Argentina, también debemos sopesar cómo ese sistema productivo influye en el arraigo de las poblaciones, en el arraigo de los pequeños y medianos productores. Por eso, para nosotros esta terminología, este concepto de arraigo es tan importante, porque la verdad es que la sojización como modelo único de producción económica que se llevó puesto el resto de las producciones, ha expulsado a cientos y miles de pequeños productores y además ha permitido una mayor concentración en cuanto a la tenencia de la tierra. En 1993 se concesionó un tramo de la hidrovía de 1.200 kilómetros que va desde el puerto de Santa Fe hasta el canal de Punta Indio en el río de la Plata. Justamente este tramo es el que mayor tráfico de exportaciones tiene para la República Argentina. La concesión quedó a cargo de Hidrovía Sociedad Anónima, que es un consorcio formado por un holding argentino y una empresa belga. Y la responsabilidad que tenían era del mantenimiento, el dragado y el balizamiento de la vía fluvial. El 30 de abril del 2021 se terminó esa concesión. Desde entonces y hasta que se defina o no una nueva licitación, la Administración General de Puerto quedó a cargo de esas tareas.
entendamos que la hidrovía es el último punto de un modelo productivo totalmente concentrado, un modelo productivo totalmente extranjerizado, en donde las empresas transnacionales, donde las empresas internacionales intervienen desde la producción, desde el modelo de producción, desde cómo producimos, desde la semilla que utilizamos. Ahí ya sabemos que hay 7, 8 empresas que son las que exportan más del 80-85% de los granos que producimos en la Argentina. Y la ruta, ¿no? Ahora estamos hablando de la ruta, de quién tiene el control de la ruta, de quién tiene el mantenimiento de esta ruta para poder sacar no solo granos, sino todo el comercio exterior, o gran parte, más del 80% del comercio exterior de la Argentina, que como dije antes estaba en manos totalmente privatizadas y que ahora podemos discutir esto. Esto obviamente para la Argentina implica más dólares, obviamente hay cuestiones técnicas que hay que discutir, pero nosotros entendemos que el Estado argentino tiene que hacerse cargo de todos los resortes posibles sobre esa ruta. Y también ahí incorporar otros temas que no estaban incorporados antes, como es contemplar las situaciones regionales, locales. Ahí hay mundos en cada localidad que esta hidrovía y esta empresa que ha funcionado ha tapado, en el sentido de decir, hay puertos más chicos, hay cooperativas de pescadores, hay vida en cada uno de esos lugares, que eso no está contemplado en estos números. La cuestión ecológica y social no está contemplado en estos mundos que tenemos que contemplarlo, que tienen que estar en la cuenta, ¿sí? No tenemos idea como argentinos, como argentinas, como país, como Estado, qué es lo que entra y qué es lo que sale por ahí. Hay un componente muy fuerte de evasión que no tenemos ni idea de lo que entra y lo que sale, y que estamos en condiciones de poder tener una herramienta más para tener ese mínimo control necesario para un país soberano. Ya tenemos la mala experiencia años atrás de lo que pasó con Vicentín, que es consecuencia de esto. Estamos hablando del mismo modelo, ¿no? De como dije antes, semilleras multinacionales que nos traen los insumos y el paquete tecnológico para modelizar el sistema productivo argentino, pero también empresas que se encargan de sacar, de quitar los granos y esta hidrovía que se encarga de que es la ruta de escape para toda esta situación. Bueno, en esos puntos, ahí Vicentín tenía un papel clave que también, y lamentablemente se perdió la discusión, se perdió el debate y se abrió un foco de esperanza en su momento con la hidrovía y sobre todo con el fin de la licitación que tenemos que aprovechar hoy como está. Es algo estratégico, es un punto estratégico para atraer los preciados dólares que siempre en la Argentina es un problema cíclico. Estoy en el Ministerio de Economía de la Nación, donde funciona la Secretaría de Transporte, y voy a hablar con el Secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, sobre la importancia que tiene para el gobierno y para el Estado la hidrovía. ¿Cuál es el estado que tiene hoy la licitación respecto de la explotación de la hidrovía? Se ha podido constituir el ente nacional de control y gestión de la vía navegable troncal, con sede en la ciudad de Rosario, justamente, en la que ya constituida tiene a su cargo todo lo que significa el llamado a licitación nacional e internacional para justamente las obras. Hoy la vía navegable que se plantea no solamente tiene que ver con ese tramo tan competitivo, tan fuerte, que es Timbú-Río de la Plata, sino que también trabajamos fuertemente hacia el norte, hacia Confluencia, y hacia los países limítrofes del norte argentino, y luego la posibilidad concreta, definida, del Canal Magdalena, y de hacer justamente una vinculación vertical de los puertos fluviales con los puertos oceánicos, los puertos marítimos del sur argentino, que hoy no tienen esa conexión. ¿El gobierno está planteando la estatización de la vía, de la hidrovía, o está planteando la posibilidad de licitar nuevamente? La licitación es justamente una apertura a lo público y lo privado. Hay una combinación público-privada. Obviamente que se hace una evaluación de lo que hoy el Estado argentino puede llevar adelante. El concepto es iniciativa privada y participación pública y viceversa. ¿Qué va a pasar con la construcción, el dragado del Canal Magdalena? Y el Canal Magdalena es justamente uno de los extremos
fundamentales. ¿Por qué? Porque es un canal que nos permite la llegada a los puertos marítimos. Y evitar a Uruguay. Y también complementar el Uruguay, ¿no? Complementar el Uruguay, que es otra salida histórica, también de la Argentina desde el punto de vista fluvial y marítimo, pero complementarlo con un canal que está supliendo algo que debió haberse integrado hace mucho tiempo. Y interpretamos, por supuesto, que tiene que haber, primero, una herramienta nacional, en este caso, el Canal Magdalena, y, por supuesto, la complementación con las otras herramientas, los otros instrumentos de navegación que son imprescindibles para el desarrollo, sobre todo de estas economías regionales que tienen una enorme diversidad. ¿Qué diferencias tiene este modelo que vos planteás respecto de lo que se planteó, por ejemplo, en la década del 90, durante el menemismo, sobre el transporte fluvial, el transporte por trenes, por camiones, etcétera? Bueno, el modelo tiene que ver con una participación mucho mayor de parte de los principales interesados, aunque no sean los únicos, que son las provincias costeras. También tenemos que pensar en un desafío mucho más grande, que es llegar al pequeño productor, al pequeño acopio, a la pyme, que baja sus costos logísticos, que baja el flete y que realmente transforma al país en una oportunidad federal. Una oportunidad federal, ¿qué quiere decir? Quiere decir que producir en Salta no tiene que ser una desventaja en relación a quien produce más cerca de los grandes puertos. Es decir, hay que acercar los puertos a los productores. La hidrovía Paraguay-Paraná es la ruta más importante para los agronegocios del país. Los pronósticos sobre desarrollo productivo contemplan que se duplicarán las exportaciones nacionales. Ese crecimiento futuro exige un cauce del río más profundo para que transiten los buques interoceánicos de porte mayor. Pero dragar y transformar el río y sus ecosistemas, por razones económicas, tiene costos ambientales altos. Estoy yendo a ver ahora a Rafael Colombo, que es integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y vamos a conversar con él sobre el impacto ambiental que tiene la hidrovía en este país. Me interesa en principio que nos cuentes de qué se trata el litigio que ustedes presentaron al Estado Nacional sobre el dragado de una fracción del río Paraná a la altura de la localidad de Ramallo, en la provincia de Santa Fe, de Buenos Aires, perdón. Bien. Bueno, nosotros presentamos una acción de amparo cuestionando precisamente esta intervención que de alguna manera vulnera los principios básicos de la democracia ambiental argentina. ¿Cuáles son básicamente esas principales irregularidades? Que el Estado Nacional, a través de sus agencias, llevaron a cabo un cambio de rumbo de la traza de la navegabilidad fluvial de la hidrovía Paraná-Paraguay frente a las costas de la localidad de Ramallo, cambiando, decía, el paso a la altura de las Islas Las Hermanas, del Paso Las Hermanas, en un paso de línea recta, a la altura del kilómetro 318-322. Ahí, para hacer ese cambio de circulación por parte de los buques, las embarcaciones, los remolcadores, etc., tienen que llevar a cabo obras de dragado, ¿no? De remoción profunda del lecho del río a los fines de garantizar esta navegabilidad fluvial.
Bueno, en ningún momento se cumplieron con los institutos de llamado de audiencia pública, realización de los estudios de impacto ambiental, la evaluación ambiental estratégica, que es un componente fundamental hoy de cualquier tipo de proyecto extractivista a los fines de evaluar sus potenciales daños en términos acumulativos, sinérgicos, etc. Esto puede generar muchísimos problemas, como históricamente se ha generado cualquier tipo de intervención de estas características vinculadas, bueno, a la pérdida de la arena de las playas, el problema de la remoción de los sedimentos, el problema de la fauna ictícola que está en un contexto de crisis. Los peces ya están por tercer año consecutivo con graves problemas de reproductibilidad. Bueno, no tienen encharcamiento. Exactamente, no tienen encharcamiento, no se pueden reproducir. Cada vez eso genera una fuerte presión sobre las comunidades pesqueras de subsistencia, las comunidades isleñas y ribereñas. En fin, una serie de problemas muy graves que se profundizan en un contexto de tercer año consecutivo de bajante histórica del río Paraná. Usted sabe muy bien que desde 1944, de acuerdo a los registros del Instituto Nacional del Agua, no teníamos el nivel de bajante que estamos teniendo ahora, y lo estamos teniendo por tercer año consecutivo. Una crisis hídrica que no solamente afecta al río Paraná como ecosistema con todo el valor inherente que puede llegar a poseer, sino que también afecta la provisión del agua potable, las provisiones de agua potables. Entonces, desde todo punto de vista, una perspectiva más ecocéntrica, una perspectiva más antropocéntrica, es muy grave la situación. Y después los portavoces de la agroindustria hegemónica, como la Bolsa de Comercio de Rosario, salen a decir públicamente que debido a la bajante tenían pérdidas millonarias, pero la respuesta ante esa bajante es intensificar las acciones que terminan profundizando la crisis hídrica que atravesamos. ¿Qué significa, Rafael, para vos la mercantilización del río? Bueno, que la mercantilización es una forma de considerar al río como una gran mercancía, de entender a la naturaleza como una canasta inagotable de recursos, de los cuales los seres humanos tienen que servirse para satisfacer sus necesidades. El río, al ser considerado como una mercancía y no ser considerado, por ejemplo, como una entidad viva, como un sujeto de derecho o como un ecosistema del cual dependen muchas comunidades en situaciones de vulnerabilidad, bueno, permite un enfoque por el cual las empresas intentar hacer este aprovechamiento desmedido, extractivista, en el marco de lo que son los denominados modelos de mal desarrollo. La realidad es que generan mucho menos de lo que proponen o lo que prometen generar, y al mismo tiempo generan otros problemas, que son los problemas vinculados a la contaminación y la degradación de nuestros ambientes, y al mismo tiempo afectaciones estructurales de derechos humanos. ¿Se puede hacer una hidrovía que respete al medio ambiente o esto es una cosa imposible? No, yo creo que sí. Yo creo que hay muchas experiencias en el ámbito global que se hablan incluso de hidrovías sustentables o de puertos sustentables. El gran problema que tenemos es otro. ¿Por qué? Porque la hidrovía no solamente es un fin en sí mismo como proyecto extractivo, ¿no?, en términos con todo lo que ello implica, sino que también es un medio para garantizar la continuidad de las otras manifestaciones de los extractivismos. ¿Por qué? Porque por la hidrovía pasan el 80% de las exportaciones argentinas. Estamos hablando de los combustibles, los minerales, el maíz, la soja, la industria automotriz, muchísimos otros productos o manufacturas que se producen en Argentina. La hidrovía, en este contexto, debería funcionar, o un canal de navegabilidad fluvial debería funcionar en función de los ciclos naturales e hidrológicos de una cuenca hídrica, por ejemplo, como es el río Paraná. Entonces, lo que observamos en los últimos 30 años aproximadamente es que no ha habido ninguna consideración de esas características. El río lo estamos reventando de una manera al punto tal de que nos estamos quedando sin río. Entonces, la Bolsa de Comercio, en lugar de decir que están perdiendo tantos millones de dólares por la bajante, lo que debería entender es que en algún momento, si esto sigue así, probablemente no tengamos río por donde navegar, ni transportar mercaderías, ni tengamos tierra lo suficientemente fértil para producir. La hidrovía es el medio por el que se transportan el 80% de las exportaciones de granos de la Argentina. Todo ese movimiento genera un negocio de 300 millones de dólares anuales. El tramo argentino de la ruta fluvial atraviesa 7 provincias y se extiende por más de 1.600 kilómetros.
Hay una idea de que la hidrovía transporta solamente commodities. ¿Cuál es el volumen y la característica de lo que circula por la hidrovía para salir? Bueno, mayoritariamente son commodities los que circulan por hidrovía en términos de salida y hay una cuestión central que fue parte de la discusión que se dio en este último tiempo cuando concluyó la concesión de la hidrovía en manos privados, que es qué capacidad de control tiene el Estado respecto a no solo los barcos que circulan, que eso ahí sí hay un poco más de control, sino qué es lo que circula en esos barcos. Y ahí hay una cuestión importante que es poder tener capacidad de control sobre lo que fluye, ¿sí? Ahora, hay una cuestión central, ¿sí? En la medida que el Estado no regula, los privados aprovechan esa no regulación para maximizar ganancias. Esto es como casi de teoría económica. Cuando vos te encontrás en un escenario en el cual la mayor parte del comercio exterior o de las exportaciones argentinas tienen que ver con exportación primaria y que gran parte de esa exportación primaria termina en algún punto atravesando este circuito no controlado, no regulado fuertemente por el Estado, lo que está pasando es que la posibilidad de controlar qué es lo que se exporta, qué cantidades y en qué montos se exporta es un problema. ¿Sí? De momento, la mayor parte de las exportaciones en esta vía tienen un carácter más de declaración que de control estatal. Y entonces ahí tenés un problema de recaudación. De la importancia que tiene para las provincias involucradas en este flujo de bienes, el incidir, el observar, el monitorear, el controlar qué es lo que está moviéndose por las vías argentinas, porque lógicamente ese control te permite no solo regular exportaciones y asegurarte, por ejemplo, que no haya maniobras de distorsión en el proceso de exportación, sino además te permite tener un control estatal y una posibilidad de recaudar en términos estatales sobre un flujo muy importante para la economía argentina. Recién vos mencionabas que entran contenedores. Hay toda una cuestión alrededor del control de esos contenedores, de qué hay. Y también hay toda una cuestión alrededor de la evasión y de cómo se controla lo que se exporta. Eso tiene que ver más que nada con... No tiene relación directa con la obra civil. Aquí, en lo que se refiere a la obra de ingeniería civil, simplemente hay una empresa, o en este caso, a partir de ahora, el Estado Nacional delegando en empresas privadas, que realizan una obra de dragado. No hay relación causal directa entre las operaciones comerciales y lo que es la obra de ingeniería civil. La cuestión del contrabando tiene que ver con el control aduanero, la cuestión del contrabando de estupefacientes tiene que ver con un control policial. No hay una relación causal directa entre una cosa y la otra. Lo cual no quiere decir que no ocurra, entiéndase, ¿no? ¿Cómo es el circuito? Porque el Estado argentino hace el canal, lo licita y lo usan empresas extranjeras mayoritariamente. ¿Qué nos Buques queda? extranjeros. ¿Qué nos queda Argentina de ese uso que hacen esas multinacionales? Mira, como dije al principio, es una especie de canal de Panamá. ¿Por qué? Porque, digamos, el peaje, digamos, lo pagan sujetos extranjeros. No es como el peaje cuando voy a Mar del Plata, que lo paga un ciudadano que va a vacacionar y lo paga de su bolsillo y queda todo entre nosotros. No, son dineros que pagan los buques extranjeros y que entran al país. Por eso, tal vez hay que evaluar, digamos, si una compulsa de a ver quién ofrece el servicio más barato y más con menor precio conviene para los intereses del país. La segunda porción de la hidrovía, la que va de Santa Fe hasta casi hasta el punto de confluencia, en este momento el Estado argentino hizo la obra y bonificó, digamos, los servicios de peaje. De hecho, no se está cobrando ningún servicio de peaje. Y es principalmente utilizado tal vez por barcazas y convoyes extranjeros. Entonces, tal vez no sería mal, como para aumentar esa recaudación, tal vez incluir alguna tarifa de peaje y balizamiento. No, Argentina no tiene que, digamos, necesariamente salir a abaratarlo en forma directa, sino que lo que debería hacer es básicamente un análisis adecuado, pensando que los sujetos que abonan esos servicios son buques extranjeros y son divisas que en teoría entran al país. Yo considero que hay que constituir una unidad de gestión de parte del Estado que no necesita generar una burocracia mayor, sino que con lo que tiene lo puede llevar adelante, que sea una unidad de gestión inteligente, una unidad de gestión
que pueda interlocutar entre los distintos estamentos del Estado que tienen facultades para controlar en este sistema de navegación troncal. La verdad es que no nos podemos quedar en declamaciones o en creaciones de organismos. Lo que necesitamos es que estos organismos cuenten con el presupuesto necesario y que además puedan ejecutar estas políticas para ir hacia este Estado inteligente que controle efectivamente. Yo creo que la definición o la decisión de ir hacia la constitución de un acuerdo federal, que es recuperar el rol que las provincias argentinas, junto con el Estado Nacional, tienen que tener en materia de gestión, nada más ni nada menos que de este sistema de navegación troncal. Creo que también lo que Argentina se debe en términos de debate, y este ya es un asunto de soberanía nacional, también en clave ecológica, es el problema de recuperar efectivamente su industria naval, ¿no? su flota naval. Argentina en ese sentido tiene una oportunidad interesante para generar recuperar una industria de transporte fluvial que de alguna forma compatibilice este tipo de situaciones en donde dependemos de buques de bandera extranjera o tenemos que permitir que buques de ultramar circulen a lo largo de los tramos correspondientes del río Paraná. La hidrovía Paraguay-Paraná es indudablemente estratégica por la forma en que conecta la región. La salud de los ríos que la conforman es también la de la gente y la vida natural que sostiene y atraviesa. Su control y cuidado marcará el futuro productivo y económico de nuestro país, y deberíamos entender que hablamos de soberanía. Argentina tiene una gran vulnerabilidad respecto de la deuda externa. El dueño es Estados Unidos. Lo que se hace o se deja de hacer lo define Estados Unidos. Esa impunidad que tienen está dada primero por la acción de un gobierno, segundo por la justicia. No importa que nos desarrollemos porque no somos un peligro como país en desarrollo, ni como región en desarrollo. Le conviene que no nos desarrollemos. ¿Quiénes son los que fugaron el dinero? Lo mismo de siempre. El control cambiario es necesario. El Fondo Monetario siempre beneficia el interés privado. Es más fácil no pagarle a los privados que al Fondo Monetario Internacional. Argentina es un país que tiene históricamente una restricción externa. Esto no se ha solucionado. Argentina no es complementaria de Estados Unidos. Estados Unidos es un país dominante que le interesa nada el bienestar de los argentinos. Esto no responde a la lógica económica, responde a la lógica especulativa. Vos tenés que encontrar la oportunidad política correspondiente, no es en cualquier momento. Si vos la consentiste, vos obligaste al país a continuar. Son muchos miles de dólares que vamos a necesitar y que van a ser de imposible pago. La deuda externa para la República Argentina significa y significará un condicionante para su desarrollo, para mejorar la vida de su gente. Pero creo que como lo que Argentina produce ha subido de precio y va a seguir subiendo de precio, esa deuda se va a licuar. Para que esto se solucione tendríamos que pasar a crecer muchísimo las exportaciones, aumentar las reservas. No la podés pagar con ajuste y tampoco se puede pagar sin ajuste. Digamos, es una deuda impagable.